Vamos a continuar con más información, vamos a seguir por supuesto con lo que tiene que ver nada más y nada menos esta situación sanitaria que estamos atravesando en toda la República Argentina y más precisamente aquí en la región, en la ciudad de Roldán. Vamos a tomar contacto con quien es la secretaria de Salud del municipio, con Elizabeth Trivison, que tiene siempre la amabilidad y la predisposición de atendernos y de charlar por supuesto con lo que es esta actualidad que estamos teniendo. Lizzy, ¿cómo te va? Buen mediodía. Buen día, Juan. Primero, ¿qué cuadro de situación podemos hacer? Porque estamos viendo que el repunte de casos viene en la República Argentina. Hay un repunte que se ve en la provincia hasta ahora que, según las propias autoridades, está controlado, pero la realidad empieza a ser, me parece que un poco más compleja, a comparación, por supuesto, de otras semanas, Lizzy, ¿no? Sí, la realidad está complicándose. Tenemos muchas personas consultando en el hospital día a día por el tema de los síntomas que tienen, que son compatibles con COVID. El día de ayer se realizaron 54 hisopados a la tarde, o sea, gente sintomatología característica con COVID, y están demorados los resultados. Nosotros derivamos las muestras al centenario y hasta desde el día jueves que no tenemos resultados de esos análisis. Así que lo tenemos complicado por ese lado, más la demanda actualmente de todos los pacientes que tenemos, ¿no? 54 hisopados que se hicieron ayer, digo, es un número alto con respecto a otros días. ¿Hubo más números días pasados de lo que puede llegar a haber sido este aumento de consultas precisamente? Estábamos rondando los 30 hisopados, 35 hisopados. El día de la fecha de ayer fue un número más llamativo. Hoy recién va en la mitad de la jornada y llevamos un número de hisopados. Porque justo tuvimos un pequeño problemita ahí en el medio, de un problema de conexión, un problema de No programa, pasa pero nada. queremos repasar un poco. Nos decías que de los 54 hisopados que ayer se estuvieron realizando en el hospital, fue un número alto con respecto a otros días. Esto quiere decir que bueno, lo que puede llegar a ser las consultas y lo que es la circulación del virus viene aumentando, ¿no? Cada vez más en la ciudad de Roldán. Sí, vino en todo el país, en Claro. realidad. Acá en Roldán estamos notando también que va acompañando lo que pasa en el resto de la población y bueno, nuestra población no deja de ser diferente, ¿no? A otras localidades o a la provincia. El personal de salud está bastante saturado, bastante cansado también. Se complica el día a día por el hecho de que la demanda supera muchas veces hasta la carga horaria que tienen el personal que está trabajando hoy por hoy. Bueno, se le pide paciencia a la población con respecto a la espera que tienen y que la persona que va al centro, la parte de atrás del hospital donde hacen lo que es COVID, recuerda, no únicamente hisopado, se le hace una evaluación. Lleva tiempo y depende de la evaluación, después se realiza el hisopado o no, de chica del paciente, ¿no? Perfecto. Lizzy, ¿cuántos activos positivos estamos teniendo en estos momentos en la ciudad de Roldán? ¿Se tiene el número? No tenemos el número exacto, acuérdate que nos deben desde el jueves resultados, o sea que ese número es variable. Lo que yo te puedo decir, lo que tenemos en exacto es en la estadística de, espera que me fijo acá porque son tantos que por ahí se me complica. Nosotros tuvimos un gran pico que lo tuvimos en octubre del 2020, ¿sí? Que fue de 400 pacientes positivos de COVID, no nexos, positivos. Nosotros la estadística la tenemos del positivo de laboratorio, ¿sí? Privado, público, es lo mismo para nosotros. Hoy por hoy, en lo que va el día 15 del mes, que fue esta semana, el principio de la semana, teníamos 328 positivos laboratorio. O sea, estamos llegando prácticamente en mitad de mes a lo que tuvimos el pico del 20. Es un dato en cuenta ya que te da atención a la cantidad de gente que por hoy está adquiriendo el COVID. Un tema importante, aquellas personas que están con algún síntoma, aquellas personas que a lo mejor quieren consultar mediante, por supuesto, algún número telefónico, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo está funcionando en estos momentos el hospital? Porque sabemos de que se había cambiado incluso el año pasado todo lo que era el trabajo, en este caso para tratar de aislar a quienes venían con algún síntoma de COVID y aquellas personas que a lo mejor van por otro tipo de cuestiones al hospital. Primero eso, ¿no? El número de
de consulta para aquellas personas que a lo mejor tienen alguna consulta con respecto a algún síntoma y cómo está funcionando en estos momentos el hospital rural. Sí, ya te digo. Con respecto al hospital, la consulta la tienen que hacer personalmente al hospital en el área COVID, ¿sí? Porque si yo tengo una síntoma en la cual es específica, se me está complicando, o sea, necesito de una evaluación, ¿sí? Y la evaluación telefónica muchas veces no alcanza. Siempre tienen en cuenta este tiempo de demora. Si en realidad soy COVID positivo y tengo mis médicos que me están monitoreando, se lo hago directamente al médico que me está monitoreando. Aclaramos otra cosa. Nosotros estamos haciendo monitoreos de los casos positivos. Los resultados están atrasados, o sea que hay monitoreos que también están atrasados porque no tenemos resultados del jueves, ¿sí? Y también lo que le pedimos a la población es que si tienen médicos de cabecera o se hisopan por obra social, que recurran al médico del privado. Damos abasto, no es que uno no quiere. En este momento no puede. Estamos contratando profesionales en salud para hacer los monitoreos, para ampliar la cantidad de gama de profesionales que sigue el paciente el día a día, ¿no? Para ver su cuadro clínico. En este momento requerimos que la población que tenga obra social consulte con su médico privado para hacer el monitoreo el diario. Y bueno, y que concurran al hospital, lo que llaman al hospital, para hacer cualquier tipo de dudas o bien un control, que llamen directamente al hospital. Sí, ahí se les va a brindar el servicio. Con los tiempos, por supuesto, también inherentes a cada persona. Hay gente que necesita el control en el momento porque está desmejorado y hay gente que puede esperar un par de horas. Lisi, el tema interesante también que tiene que ver con lo que se está hablando también de autoridades de la propia ministra de Salud de la provincia, el tema de los contagios que se están dando en los jóvenes. ¿Se está notando lo mismo también en la ciudad de Roldán, que hay mucho contagio dentro de lo que es un grupo etario joven? Es un grupo etario joven. Yo no diría de los jóvenes. Estamos hablando de adultos entre 40, 35 y digamos 55 años de edad, los que están presentando cuadros de COVID en su mayoría, y la mayoría de estas edades son las que se nos están descompensando y requieren o una internación o un control más exhaustivo. También se da una población adolescente, muchos casos de COVID que superan, digamos, los que eran el año pasado, pero se está viendo más en el margen de entre los 35 y 55 años de edad, cosa que no se vio en la temporada pasada. Lisi, ¿cómo sigue la vacunación? ¿Van a llegar más vacunas a la ciudad de Roldán? ¿Ya tienen previsto la fecha para continuar inoculando a los grupos etarios que toquen? Sí, nos caracterizamos por ser molestos en los pedidos de vacunación. Por el momento, nosotros llevamos vacunadas 2.772 personas, no, 2.672 personas, perdón. 2.672 personas. Son 2.772 vacunas aplicadas porque hay una sola tanda que recibió la segunda dosis. Ya viste que a partir de directivas nuevas se le aplicó a todo el personal una sola dosis. Una sola dosis de vacuna fue la que repitió la segunda tanda, que fue la inicial. Si querés, tengo más o menos una discriminación. Se vacunaron 502 docentes, 200 personas de salud, tanto público como privado, 1.600 fueron aplicadas a adultos mayores y 350 a geriátricos y hogares cerrados. Eso fue más o menos la discriminación que te puedo hacer con respecto a las vacunas aplicadas al día de la fecha. Estamos esperando vacunas, estamos pidiendo vacunas. Nosotros hasta el día de hoy vacunamos, la franja etaria fue de 66 años y alguno que otro de 65. No pudimos empezar cantidad mayor de 65. Estamos a la expectativa de que llegue mañana alguna dosis de vacuna para poder continuar con los de 65. A medida que baja la edad de la población, los grupos son cada vez más numerosos. Entonces, la cantidad de vacuna que se necesita es mayor.
Totalmente. Lisi, por último, escuchaba esta mañana al intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Habkin, que hablaba sobre lo que era la situación que se está viviendo con respecto a la ocupación de camas en la ciudad de Rosario. Algunos sanitaristas también de aquí de la provincia de Santa Fe que ponen en alerta también todo lo que tiene que ver con el tema de la ocupación de camas, la internación en los contagios. Digo, se puede hablar hasta hoy, prácticamente podemos hablar de martes, de restricciones que se puedan llegar a venir en la provincia de Santa Fe. Han tenido contactos con autoridades de la provincia que por ahí le han indicado de que esta semana se pueda llegar a tomar alguna que otra restricción con respecto a la circulación, precisamente. De vía formal no, aún no llegó ningún comunicado. Hasta ahora es lo que le pedimos a toda la población, que a pesar de que no estamos en una fase 1, sí, porque no está decretada el 1, que la población tenga en cuenta que en función de la cantidad de casos estaríamos prácticamente, el tema de los COVID, ¿no?, positivos estamos hablando, con una cantidad de casos cuando estábamos en fase 1. Entonces, que tomen los mismos recaudos que tomaron en esa época, o sea, el distanciamiento social, así la noche, por favor, estén dentro de su casa, no concurrir a espacios abiertos, mantenerse lo más posible, de precaución, utilizar todos. Hay mucha gente que está presentando un cuadro de COVID complicado, ¿sí? No es para llamar miedo a la población, pero sí para que tomen sus recaudos. Y esos cuadros complicados, hoy por hoy, gracias a Dios, todavía se están resolviendo y las camas se están consiguiendo. El miedo que nos acoge a todo el personal de salud es el hecho de que empecemos con las complicaciones en la cama, como ya lo hemos visto en otras oportunidades. Bueno, está bueno aclararlo entonces. Lisi, desde ya te agradecemos el contacto, por supuesto la predisposición y de contar, ¿no?, todas estas informaciones que bueno, generan siempre, si se quiere, una alerta en esta situación puntual. Lo decías vos bien, no llamar a lo que es el miedo, no llamar por supuesto a todo lo que tiene que ver con el temor, pero sí a la alerta, sí al cuidado de todos los vecinos, porque en definitiva nos tenemos que empezar a cuidar todos para que esto trate de aflojar un poquito también con el tema de los contagios, ¿no? Nada más y nada menos. Te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo grande. Gracias, Guido. Muchas gracias a ustedes. La secretaria de Salud del municipio de la ciudad de Roldán, Elizabeth Trivison. Bueno, temas interesantes que ha dejado en la charla. Primero, principal, la cantidad de hisopados que se hicieron ayer, 54 hisopados. Es un número alto con respecto a otros días, en donde tenían un promedio alrededor de 30. Ayer solamente fueron 54. Esto también de lo que decía, ¿no?, de la tardanza en los positivos. Tiene que ver con las muestras que viajan hacia la ciudad de Rosario. Bueno, esa tardanza existe también, ¿no? Y esa tardanza es por la cantidad de hisopados que tienen que, en este caso en los laboratorios, poder investigar para ver si son positivos o si no son positivos. Entonces, esto es una situación que viene avanzando en la provincia de Santa Fe, en donde me parece que insistimos en lo mismo que decíamos al principio también de esta edición de Informe Regional. Si nos dejamos llevar por declaraciones de los sanitaristas, de los propios referentes territoriales de aquí de la región y de la provincia de Santa Fe, esta semana me parece que va a ser una semana de novedades en cuanto a posibles restricciones. Restricciones que tienen que ver, por supuesto, para tratar de bajar la circulación de personas, la circulación de gente, de tratar de bajar también con lo que son las reuniones sociales, en donde también se da la mayor cantidad de contagios, en tratar de buscar más controles para que las fiestas clandestinas no se realicen. Es una situación compleja que vivimos en la República Argentina, aún más compleja a lo mejor de lo que fue la primera ola, con más contagios y lo que decía propiamente la Secretaria de Salud, con contagios que se ven dentro de un grupo etario joven, ¿no? Porque estamos hablando entre los 35 y 55 años, personas que se infectan y que lamentablemente la están pasando mal y que necesitan internación. Bueno, es un tema para prestarle muchísima atención, no es un tema para que lo tomemos con temor, pero sí con muchísimo respeto. El respeto es, como siempre, utilizar absolutamente todos los protocolos que podamos utilizar con el distanciamiento, con el uso de barbijo, que los lugares estén ventilados, que no estén cerrados.
bueno, distintas cuestiones que ya las conocemos y que las tenemos que implementar. Y más que nunca en este tiempo en donde estamos viendo de que el aumento de casos viene creciendo de manera exponencial. Y esto es un tema que seguramente van a estar tratando de estudiar a través de reuniones los infectólogos y los especialistas para ver cómo se continúa, ¿no? Y sabiendo que todavía no llegamos a la época del frío, que este es otro de los temas importantes, interesantes que también hay que tocar. No hemos llegado a la época invernal, a la época de frío, y esto es uno de los temas que seguramente está puesto en tapete y en reuniones van a estar considerando los infectólogos y los especialistas cómo se continúa por lo menos la realidad aquí en la provincia de Santa Fe.